gracias por acompañarnos a su programa Hombres de Valor. Yo soy Ricardo Zaragoza y nos acompaña mi hermano Abner Zacarías y hoy tenemos como tema el temor a Dios. Si nos acompaña a leer Proverbios 7:1, dice así: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. De esa misma forma, sí vamos a orar, hermanos, para poder empezar y que el Señor nos guíe y nos hable por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti, Señor, pidiéndote, Señor, que nos guíes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que puedas hablar por nuestras bocas, Señor, y que podamos, Señor, en el nombre de Jesús, llegar a esas casas, Señor, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan recibir de ti, Padre. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Así es, entonces vamos a hablar del temor de Dios y vamos a tratar de separarlos porque tenemos dos bases. Conocemos a un Dios que es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, pero también está el Dios consumidor, que al que a sus enemigos los aplasta. Amén. Amén, hermanos. Y pues vamos a leer a Hebreos 12:29. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Pero hay otro también, vamos a leer Deuteronomio 39 en adelante, dice así, lo leemos, ¿verdad? Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio y tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en la cabeza de larga cabellera del enemigo. Entonces, miramos a un Dios que es un Dios de ira, consumidor. Como dice, es un Dios fuego consumidor. Y eso viene a nosotros a llenarnos de temor a Dios, ¿verdad? Es unas cualidades de Dios que viene al corazón del ser humano para que le tema a un Dios vivo, ¿verdad? Entonces miramos cómo Dios en Deuteronomio 32 se da a conocer al mundo. Al mundo porque dice que Él es y no hay fuera de Él dioses. O sea, que Él es celoso. O sea, por ejemplo, Él dice, Él es Dios y no hay alguien que se asemeje a Él, porque solamente Él es Dios. Y cómo al escuchar eso puede entrar temor en el corazón de las personas. Pero ¿para qué Dios nos hace saber que es un Dios de ira? Para que venga temor y para que el temor hacia Él venga sabiduría, ¿verdad? Amén, para que podamos acercarnos más a Él. Pero hermano, ¿qué nos hace ser enemigos del Señor? Muy buena pregunta, hermano. Santiago 4:4, se los leo, dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Wow. Y ahí está bien explicado, y el Señor nos habla con fuerte voz. Ajá. Sí, porque dice que su reluciente espada está afilada, dice. No, Él la está afilando, dice, para sus enemigos. Y aquí nos deja ver quiénes son sus enemigos. Y en Filipenses 3 también 18 dice, porque ahí andan muchos de los cuales os digo muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Wow, o sea que también son enemigos de la cruz de Cristo. Sí. Fíjese que también otro salmos que me impactó es el Salmos 2:12.
Amén. Vamos a ver Salmos 2. Salmos 2:12 dice, sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira enciende en un instante. Wow. Wow, Sí, o sea, wow. nos demuestra cómo puede ser el Señor en caso de ser un Dios aplastador, un Dios de ira, un Dios de todo poder. Que si no nos conviene a nosotros ser el enemigo del Señor porque no nos va bien. Amén. Amén. Y me impacta porque dice honrad al Hijo. Aquí dice, ahora dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Entonces, ¿cómo es dice que honremos al Hijo, porque dice también el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no verá sino que la ira de Dios, está sobre de Él. Amén. Y eso lo miramos en la palabra, ¿verdad? Que dice que el que cree en el Hijo, o sea, me impacta porque tiene la vida eterna, hay recompensa a honrar al Hijo, pero el que no acepta al Hijo, la ira de Dios está sobre él. ¿Y cuál ira? Y la leímos en Deuteronomio, cuando dice que su espada está siendo afilada para sus enemigos y para los que le aborrecen, dice. Entonces, yo no quisiera estar en el lugar de enemigo de Dios, porque en el Antiguo Testamento, todos los que se levantaban en contra del pueblo de Israel, y cuando Dios iba, decía, vayan y peleen porque yo se los he entregado en sus manos. Todos eran enemigos. Amén. Se convertían en enemigos del Señor. Entonces imagínense también el que se levantó Goliat en contra del pueblo de Israel. Y estaba retando a Jehová. Y fue enemigo de él y pues no le volaron la cabeza. Entonces a mí no me gustaría estar del lado de enemigo de Dios. Amén. ¿Verdad? Exactamente. Y qué dichosos somos nosotros que cuando alguien se levanta contra nosotros, no se están levantando nomás con nosotros, sino se levantan con el Señor, pues somos sus hijos. Y lo tenemos al Señor a nuestro lado, que es lo más hermoso que tenemos. Amén, hermano. Entonces ya miramos cómo Dios actúa contra sus enemigos, ¿verdad? Entonces, si creemos en Jesús, entonces es la cobertura que nos hace conocer a Dios en otro ámbito. Ya no como un Dios de ira. Exactamente. Porque de ira es el enojo, es estar aireado, enojado. Pero cuando el padre ve a su hijo, como que se le llena el corazón de ternura, ¿verdad? Entonces dice, mi hijo, y ellos han creído en mi hijo. Por eso dice Jesús, el que me confiesa delante de los hombres, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Amén. Entonces dirá, Padre, no, este no es hijo de ira, es hijo de misericordia. No, y qué difícil es uno, quizás por temor a esas cosas que el Señor puede hacer a nosotros o al humano, muchos de nosotros caemos a sus pies. Pero qué dichosos aquellos que caemos a sus pies por el amor, por la misericordia que Él ha tenido a nosotros. Y qué lado más bonito es conociendo a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, que a un Dios consumidor y aplastante. Y eso es lo mejor que nosotros tenemos, porque el Señor no nos ha mirado de ese lado. Bueno, no nos miró a un momento, pero ahora el Señor nos ha traído a ser sus hijos. Exacto. Y también Jesús nos enseña también el lado de ira del Padre. Porque Él dijo en una ocasión, dice, no teman a aquel que puede matar el cuerpo. Temed a aquel que puede matar el alma y echarle al infierno. Amén. Entonces a Él hay que temerlo. Así es. Entonces Jesús también mostró el lado de ira del Padre, pero también Él dice, venid a mí, dice, todos los que estéis trabajados y cargados. Y vamos ahorita a entrar también a conocer al Dios de misericordia, porque íbamos a dividirlo
en un parte de ira y también un parte de misericordia. Y Amén. lo vamos a ver en Salmos 86, 15. Amén. Dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Si vemos ahí, hermanos, ahí nos demuestra el Señor que Él no quiere sacar esa ira, Él no quiere sacar ese enojo a nosotros, porque Él prefiere darnos amor, darnos misericordia, porque Él es un Dios de amor. Pero claro, si nosotros también nos pasamos, Él está ahí con la vara y contimaz a sus enemigos. Pero eso estamos agradecidos que estamos del Amén. lado del Señor, en la Amén, parte amén. donde nos ama y nos quiere. Exacto. Amén. Y fíjese, hermano, que estábamos viendo también, comentábamos lo de Jonás también, como dice bueno, toda la historia ustedes la pueden leer en su casa, pero nos vamos a enfocar en qué es lo que Jonás había en su corazón, ¿verdad? Y eso lo miramos en Jonás 1:9. Y dice, y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pero anteriormente tenía una característica Jonás, que cuando se levantó la tormenta en el mar, porque él iba huyendo de la presencia de Dios en el barco, y dice que muchos se atemorizaron. Anteriormente dice que muchos se aterrorizaron y le clamaban a sus dioses, pero ningún dios le respondía. Amén. Entonces miraron que había uno que estaba ahí tranquilo, ¿verdad? Y acostado, estaba durmiendo, y le dijeron, hey, levántate dormilón, porque mira, tal vez clama a tu Dios, tal vez tu Dios te responde. Y le preguntaron de dónde venía y quién era y a qué se dedicaba. Entonces dice que se levantó Jonás, no, pues yo, en el 9 dice, y él respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y el mar estaba embravecido, entonces dijeron muchos, temieron, porque dijo, no, pues teme al que hizo los cielos y la tierra y el mar, y pues entonces les entró temor a Amén. ellos. Entonces, ahí tuvieron temor del ajá, Señor y ahí pues entendieron que pues el Dios de Jonás era un Dios poderoso, amén. que hasta Hasta el mar había levantado él al mar había levantado y vieron que pues Dios era el creador del mismo mar, la misma tierra. Ajá. Y se le fue temido a ese punto que decidieron ellos clamar al Amén. Señor, Ajá. no conociendo a A ese Dios. Dios, a ese Dios misericordioso y Amén. poderoso. Wow. Y en el Amén. 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Imagínense, o sea, les estaba, pues el testimonio que tenía Jonás es que en medio de la tormenta él descansaba, ¿verdad? Entonces dijeron, no, pues sabe a quién le está sirviendo, conocía de Dios. Entonces él dijo, es que Dios, me estoy huyendo de Dios, y por eso se ha levantado esta gran tormenta. Pero ellos temieron, y dice que más adelante, dice en el 11, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Amén. El mar es figura de mundo. Mar es figura del mundo. Ajá. Entonces muchos en estos tiempos quieren que el mundo se aquiete, o las tormentas que hay en el mundo se aquieten, y le claman a su Dios. Y muchos realmente hacen muchas cosas para que el mar, el mundo o las situaciones de este mundo se calmen. El Señor tiene todo bajo control, que estas cosas tienen que pasar, pero ellos le temen quizás a lo que va a pasar, pero no se ponen a pensar los hermanos que el Señor tiene todo control, el Señor nos tiene en sus manos, y si va a pasar, pues
el Señor escoge reyes y los quita. Sí, exacto. Y nosotros no tenemos que temer, sino temerle al Señor y no al humano. Amén. Wow, entonces ellos me impacta porque ellos hicieron todo lo posible para que el mar se aquietara. Pero dice que solo cuando echaron a Jonás al mar, dice que vino paz. Entonces Jesús dice en una ocasión, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Entonces, cuando Jesús venga por sus hijos, la tormenta de los hijos se va a calmar. Hasta ahí, porque Jesús va a venir por su pueblo y nos va a llevar, nos va a transportar, nos va a llevar con él. Amén. Hasta ahí se va a terminar la tormenta, no va a ser un hombre, nadie, y nadie va a venir a que la tempestad de este mundo se aquiete, sino que solamente Jesús en las tormentas del ser cristiano, porque para el mundo va a ir de mal en peor, pero para los que somos hijos de Dios va a venir bonanza, va a venir paz, ¿verdad? Entonces ahí Jonás le demostró a ellos un Dios de ira, porque tuvieron temor, porque imagínense qué gran susto estar en medio del mar y que se levante la tormenta y ya casi se hunda. Amén. Entonces tuvieron temor. Dice que ellos le sirvieron a Dios. Exactamente, eso les tomó, quizás no conocieron al Dios de amor, al Dios de misericordia, lo tuvieron que conocer por temor a que les fuera a pasar algo a ellos. Y pues a veces pasa así, a veces por mismo temor, por cómo está la situación con este virus, podemos decir, hay muchos que se acercan al Señor. Y pues qué bueno, y la misericordia del Señor es que hace eso. Y dichoso, nuevamente digo, dichoso nosotros que nosotros conocimos a ese Señor, no conociendo esas tempestades y esos problemas, que el Señor se nos acercó a nosotros con amor y con misericordia. Amén. Y dice, en el 15 dice, tomaron a Jonás. En el 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová en gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Wow. Entonces imagínense, Amén. Esa tempestad de la ira de Dios, porque Dios estaba enojado Amén. con Jonás. Entonces temieron y le ofrecieron sacrificio a Jehová, pero le clamaron. Entonces el temor, como dice con lo que empezamos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese Entonces, temor, amén. Ese Entonces, temor que les dio, pudieron acercarse al Señor y quién sabe, pues convertirse. Amén. Y empezar a servirle al Señor después de ese temor, después de eso que sucedió. Amén. Exacto. Entonces les entró temor en el corazón y ya ellos comenzaron ya tener una comunión con Dios. Ya no le tuvieron temor a la tempestad, sino que a Dios, el que había hecho que la tempestad se levantara. Entonces, y lo que nos enseña ahí, que no temamos a que puede venir a este mundo, sino que temamos a aquel que tiene el mundo en sus manos, aquel que hizo el mundo, que es Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el amor? Es Jesús. Jesucristo es el amor. Pero también en el lado de misericordia, también cuenta aquí más adelante, tal vez por el tiempo no vamos a leerlo, pero más adelante dice que Jonás se lo tragó el pez y le clamó a Dios y Dios lo sacó de ahí, lo llevó a Nínive y tuvo que predicarles a Jonás a los de Nínive y ya Dios había dicho también que iba a quemar o a destruir esa ciudad. Pero ellos miramos que se arrepintieron, le clamaron a Dios misericordia y ayunaron, aún a los animales pusieron a ayunar y miramos que Jonás
quería que Dios cumpliera su palabra destruyendo esa tierra. Sí, así es. Él quiso, bueno, si leemos adelante, vemos que es muy chistoso el acontecimiento de Jonás, que él prefirió no ir ahí porque él sabía que el Señor no iba a hacer nada con Nínive, que era una ciudad pecadora, pecaminosa, que su rey no le importaba. Y sabía que si él iba a predicar, que Dios, siendo un Dios misericordioso, los iba a perdonar. Y pues él por eso al principio no quería ir, porque él sabía que Dios era un Dios misericordioso, lleno de amor. Que se arrepentía de lo... O sea, Dios ya había dicho que iba a destruir la tierra, ese lugar. Pero como miró que muchos se arrepintieron, entonces ya no lo destruyó. Amén. Y, ¿verdad? Y Jonás bien enojado. Amén. Entonces miramos la historia, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer más adelante, que Dios hace una planta, la hizo crecer, y Jonás estaba bien ahí. Total que de un día para otro Dios se la quitó y enojado. Entonces yo le puse un ejemplo ahí que si él se enojó por esa planta que creció y le daba sombra, y cómo no iba a tener Dios misericordia de Nínive, que dice que hay muchas personas ahí, aún a los animales tuvo misericordia de no destruirlos. Así es. Entonces miramos a un Dios de ira para temor y tener sabiduría, para servirle a Él, levantar holocaustos o darle honra y gloria a Él, porque fuera de Él no somos nada. Amén. Entonces miramos a un Dios que de ira, a un Dios de misericordia, para que nosotros Amén. lo adoremos a Él, ¿verdad? Porque no hay otro Dios más grande que Él. Amén. Por eso hay que tener a nuestro Dios como amigo. Hay que acercarnos a Él y pues apartarnos de lo que a Él no le gusta. Y pues aquí vemos, si nos acompañan a Salmos 32:10, nos explica cómo vamos a sufrir si no somos amigos del Señor, pero cómo su misericordia y su amor va a brotar y va a estar en nosotros estando con Él. Y así dice, Salmos 32:10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Amén. Wow. Entonces ahí muestran los dos lados. ¿Queremos estar en el lado de ira? Ok, no. Entonces dirá el Señor, bueno, yo hice mi parte, mandé a mi hijo para que muriera por la humanidad. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vaya. Entonces dice, yo hice mi parte, mandé al Salvador, el que cree en Él tiene la vida, pero el que rehúsa creer en Él no verá, sino que la ira del Padre está sobre Él. Entonces, Dios ya no puede hacer más. Sí, es todo. Entonces, aquí tomamos la salvación lo dejamos. Sí. ¿Somos hijos de enojo o somos hijos de misericordia? Entonces nosotros escogemos, ¿verdad? Entonces, y recibiendo a Jesús es como nosotros vamos a ser amigos del Padre, porque dice que Él nos reconcilia con el Padre, ¿verdad? Entonces, al reconciliarnos con el Padre, entonces ya no hay más ira hacia nosotros, porque dice que más a los que en Él creen tienen la vida eterna. Entonces, querido amigo, en este día yo te aconsejo y que abras tu corazón a Jesús y Él te va a proteger de lo que viene a este mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Creyendo en nuestro corazón y confesando el nombre de Jesús para salvación. Puedes repetir conmigo esta oración. Repite conmigo. Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por todos mis pecados. Entra en mi corazón y cambia mi vida. Crea en mí un corazón nuevo y un espíritu que te adore. Te recibo como mi Señor y Salvador. Por amor a tu nombre, salva mi alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Y hermano, hay que ser amigos del Señor y apartarnos de ser enemigos.
Gracias por acompañarnos a su programa Hombres de Valor.